a continuar con el tema, hermano. ¿De qué tema estamos hablando? ¿Se les olvidó o a mí se me olvidó? Es que no me acuerdo. Es broma, es broma. ¿De la qué? De la intercesión. ¿Será que tiene poder la intersección? No es intersección, sino intercesión. Amén, porque una intersección es sí, es la intercesión. Amén. El poder de la intercesión. Hermano, es la tercera enseñanza de la intercesión. Y vamos, hermano, llevando el mismo lineamiento. Amén. Decíamos que habían tres dimensiones del intercesor. A medida que usted y yo vamos incrementando la oración, a medida que usted y yo vamos avanzando en la oración, vamos avanzando también en niveles. Hermano, mire, a medida que usted y yo vamos entrando en más tiempo de oración, invirtiendo más tiempo de oración, santificándonos más, orando, ayunando, invirtiendo más tiempo, hermano, en las cosas de Dios y en la oración, usted y yo vamos a subir de niveles. Usted no se va a quedar. En el Señor hay niveles. En el Señor, hermano, hay niveles. Y a medida que usted va haciendo mucho algo en el Señor, usted no se queda en el mismo nivel, usted va avanzando. Entonces, entre usted y yo, más oremos, más intercedemos, hay unos niveles que usted y yo vamos a subir. Yo he aprendido en el Señor, hermano, que entre más usted haga algo bastantes veces, repetidamente, usted no se queda allí, usted va subiendo de nivel espiritual. Hay niveles, hermano, amén. Así como hay niveles, hermano, en lo natural, también en lo espiritual hay niveles. Si usted se pone a orar y empieza a orar por la familia, a interceder por usted mismo, no se le olvide que usted y yo tenemos que orar por nosotros mismos. Padre, tengo problemas con esto, Señor, ayúdame. Mira a ese hombre, mira a esa mujer. Mira, Padre, la economía, bendito Dios. Señor, no subo de ese tope mensual la misma cantidad de dinero. Señor, rompe con ese tope, ayúdame. Eso es la oración intercesora por uno mismo. Señor, mira ese pecado, me gusta, Señor, yo quiero pecar, ayúdame. Eso es interceder por uno mismo. Amén. ¿Y qué va a pasar cuando viene la tentación? Usted va a clamar al trono de la gracia y la Biblia dice que va a hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando viene la tentación, a mí me ha funcionado eso, hermano, y más cuando estaba soltero. Venía la tentación y ¿sabe qué hacía yo? Padre, ayúdame, Señor, mira, bendito Dios, el diablo me está atacando, Señor, ayúdame. Hermano, inmediatamente, ¿sabe qué pasaba? Ese deseo y anhelo de pecar se iba. Porque viene la gracia, viene el oportuno socorro. Cuando usted y yo intercedemos, es que es un poder, hermano, la gente no cree. Pero como yo le estoy hablando de algo que a mí me ha funcionado y me funciona, yo sé que a usted también le funciona. Amén. Cuando viene, hermano, el deseo de hacer algo malo, la tentación, uno tiene que denunciar eso al cielo. Dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hallar el oportuno socorro. O sea, Dios te va a socorrer. Porque si la persona se queda callada y empieza a meditar allí, entra como en lo mismo de Eva, empieza a dialogar con la serpiente, ¿y qué termina haciendo? Cometiendo el pecado. Por eso, hermano, cuando le viene la tentación, usted no puede ponerse a dialogar con el diablo. Usted de una tiene que orarle a Dios. No nos creamos tan fuertes, hermano. Usted y yo no tenemos la capacidad, pero Dios con nosotros sí la tiene. Amén. Entonces viene la tentación y usted inmediatamente debe de arrodillarse. Padre, ten misericordia de mí. Ayúdame, Padre, porque miré esto, me gustó esto, tengo ganas de esto, Señor. Ser sincero con Dios. Eso va a hacer que mande el Señor esa gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Alguien se acuerda qué es la gracia? Sí, un don inmerecido, pero ¿qué es la gracia? Si lo coge un testigo contra Jehová y le dice, bueno, sí, es un regalo inmerecido, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es? Es el poder que me habilita para yo poder obedecer a Dios. Sin esa gracia yo no puedo obedecer a Dios. No es porque seamos fuertes, porque usted entienda más, porque tengamos dones. No, es porque Dios te da la capacidad de obedecer. Eso es la gracia. Es la capacidad que Dios te da para poder obedecer. Pero ¿cómo se obtiene eso? Cuando usted y yo nos humillamos y somos sinceros delante de Dios. Dios te va a enviar esa porción, te va a enviar esa capacidad para no pecar. O si no, el diablo, hermano, se lo lleva. Amén. Entonces, hermano, hay tres niveles a medida que uno va orando, va subiendo de nivel. Hermano, ¿cuál es el primer nivel que hablamos? ¿Se acuerdan?
El atalaya es el primer nivel de oración, donde, y hablábamos en la Biblia, que había una persona en el castillo, hermano, que era una atalaya, estaba parado en una garita, era como una torre, y miraba, en ese tiempo no habían binoculares, pero sí miraba, tenía que tener buena visión. ¿Y qué pasaba? Tomábamos, por ejemplo, hermano, el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 20, que el rey Joram le dice a la atalaya: ¿qué ves? Y él dice: allá veo una persona que no volvió, enviaron un mensajero, no volvió, el segundo tampoco, el tercero tampoco. ¿Quién viene?, le preguntó el rey. Es una persona que viene, y el marchar es como el de Jehú, viene impetuosamente. O sea, una atalaya, el primer nivel, es una persona que ve, es una persona que analiza, hermano, y sin haberle visto el rostro, sin haberle conocido la cara, con la forma de caminar, ya sabe, hermano, con qué intenciones viene. Por más que se disfrace el diablo, usted lo va a descubrir. Así como Ahías el profeta, dice la Biblia que el hombre era ciego y la mujer de Jeroboam se acercó, hermano, disfrazada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te disfrazas, mujer de Jeroboam? Entonces usted va adquiriendo un discernimiento, y es lo que tiene que tener los ujieres. Hablamos de que los ujieres, hermano, es la parte del cuerpo de Cristo que se paran en las puertas, que sirven a las mesas, que se paran a las puertas. Y si usted se acuerda, hermano, en Hechos dice la palabra del Señor que escogieron a 7 diáconos. Eran cualquiera allí, como el ministerio, como para no servir o como para rellenar, o como tenían que ser para servir a las mesas, llenos del Espíritu Santo, hermano. Por eso yo le digo que los ujieres no es como que, no sé, pastor, todavía hay que ser, vaya para ujieres. Uy, hermano, eso a mí no me gusta. El ministerio de los ujieres tiene que orar más que el pastor. ¿Por qué? Porque la bruja, el satanista, antes de llegar al altar, tiene que pasar primero por la puerta. El satanista, hermano, la bruja, para hacer el maleficio, primero tiene que entrar por la puerta. ¿Y quiénes están parados en las puertas? Los ujieres, hermano. Y tienen que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tiene que estar? Llenos. Amén. Entonces, hermano, en el tiempo de Joram había una atalaya, hermano. Él no le había visto la cara, pero en la forma de caminar dice que ahí vienen problemas. Eso es lo que pasa con el atalaya, hermano, que la gente viene y ya tú sabes a qué viene. Amén. Ahora, la segunda dimensión, ¿cuál es? Hablábamos que era la dimensión del vigilante. Usted cuando sube de nivel, hermano, de intercesión, cuando ya usted sube de nivel, hermano, ¿qué va a pasar? Usted se convierte en un vigilante. Y hablamos de que Dios no te deja dormir y piensan que es insomnio, hermano, y se le quitó el sueño por completo. A mí me ha pasado. ¿A usted también? Hermano, no tiene sueño de nada. Pero la gente se pone a pensar cosas raras, allí, allá, se pone a ver celular, hermano, y perdió el momento en que Dios te quería revelar algo. Porque si Dios te llama a orar, es porque te va a enseñar las cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, ¿cierto que no? Es por eso es que te llama a Dios, para revelarte algo, para mostrarte algo, para quebrantar algo en ti. Porque usted empieza a orar, hermano, y empiezan a romperse, se pueden romper maldiciones. La gente no entiende esto, hermano, menos mal que usted sí. Hay gente que no entiende que cuando Dios lo llama a orar, en un momento, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado hasta en el día, estoy en algún lugar y me entra ese deseo como de irme a orar, y como de, y uno dice, ay, después lo hago, ya después ya no sirve. A mí me ha pasado, no sé si estoy hablando cosas raras, pero a mí me ha pasado que yo he estado ocupado en alguna cosa, hermano, y me entra esas ganas y siento la presencia de Dios. Y yo, Dios mío, como esas ganas de ir a encerrarme a orar. Y uno, por la noche hablamos, Señor, espere que es que estoy haciendo esto. Y por la noche a orar no siento nada. Se perdió la oportunidad. Ya toca que esperar después. Resulta que Dios ahí le iba a entregar de pronto algo a uno. ¿A usted le ha pasado? ¿No le ha pasado? Bueno, cuando le pase me cuenta. Y verá que eso es algo sobrenatural, hermano. Usted está haciendo en el día algo, y hermano, y usted le entra como ese deseo de orar, como de buscar un momento y adorar al Señor y adorarlo. Pero es que es algo muy fuerte. Es porque Dios en ese momento quiere entrar en intimidad contigo. Amén. Es como con el esposo, no lo digo porque hay niños. No, después, ya después ya para qué. Es en el momento, allí, ahí, ya. En ese momento yo quiero.
No, es que ya después ya no es lo mismo. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano, que la segunda dimensión es el vigilante. Y hablábamos, hermano, que para 2 o 3 personas que no entienden por qué se les quita el sueño, es porque Dios los está llamando a orar. Amén. Dios los está llamando a orar, hermano. Dios quiere hablar con esas clases de personas. No es insomnio, hermano. Dios quiere que usted vea en la noche lo que va a pasar en el día. Se te va a revelar en la noche lo que va a pasar en el día. Y hablábamos, hermano, de que lo que va a pasar el miércoles se te revela el martes. Amén. ¿Por qué la gente vive al día? Hay gente que vive, hermano, con lo que tropezándose con la vida, con lo que la vida le quiera pasar. Porque no son vigilantes, no oran, no saben lo que Dios Dios no le salen adelante al diablo. Amén. Esa era la segunda. Entonces, cuando eso pasa, hermano, usted ya lleva mucha ventaja. ¿Por qué? Porque usted está adelantado. Cuando el diablo mande sus emisarios, mande los demonios, hermano, ya usted ya está más adelantado que. Pero la gente que se levanta y ni ora ni nada, hermano, ya el diablo lo cogió. Entonces, ese es el segundo. No es lo mismo esperar, hermano, a que amanezca para ver que ver antes de que amanezca, ¿cierto que no? Nunca será igual. Hay que esperar que salga el sol para poder ver el sol cuando nadie lo ve. Entonces, cuando usted le madruga, usted, hermano, sale adelante. Si uno por ahí dicen el que madruga, hermano, hasta en el mundo saben eso. Entonces, cuando eres vigilante, tomamos también, hermano, lo de Pablo, que Pablo oró en la madrugada y se le apareció el ángel de Jehová, dice la Biblia. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que ninguno iba a perecer. Y ellos estaban con temor en el naufragio, y él le dijo: tranquilos, que ningún pelo de sus cabellos va a perecer con ustedes, porque el Señor ya me dijo. O sea, Dios te va a decir lo que va a pasar más adelante. Amén. Dios te lo va a decir. Seguimos. Esa es la unción que usted y yo necesitamos para crecer. La realidad, para creer en el mundo espiritual, hermano. Entonces, hay gente que solo ve lo que le persigue y no ve lo que lo guarda, lo que lo protege, lo que lo bendice, lo que está contigo en todo lugar. Entonces está la tercera dimensión, que es el juez. El juez, hermano, se convierte en un juez, gente que ya dicta sentencias. Y hablamos de lo que le dijo Jeremías capítulo 55. Dice que, hermano, usted y yo somos martillos. Amén. Me soy martillos para quebrantar, para romper. Pero, hermano, el juez no puede dictar una sentencia si no ve, si no es testigo. Amén. No porque le contaron, no, el juez tiene que ver. Por eso Dios lo pasa por atalaya, por juez. ¿Y por qué? Y por vigilante. Para poder que ser un juez y ya dictar una sentencia, tiene que tener una prueba, una evidencia. Amén. Entonces ya usted sabe a qué le va a aplicar el martillo. Ya usted sabe a qué le va a aplicar un decreto, hermano. Ya usted va a dictar una sentencia. Amén. Entonces la Biblia dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Sí, pero eso tiene una connotación que usted y yo tenemos que colocarle cuidado a eso. Cuando usted anda en intimidad con el Señor y en comunión y en intercesión, Dios te va a empezar a decir por qué puedes atar, qué vas a atar. Y cuando Dios te lo muestra, usted va a la fija. Porque si usted lo ve, le va a ser hecho. ¿Cómo así, pastor? Deme Biblia. En Jueces dice, hermano, que Ismael y Agar se iban a morir de sed. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová le abrió los ojos. ¿Y qué pasó? ¿Pudo ver qué? La fuente, ¿cierto que sí? No dice que le hizo aparecer, le hizo ver. Y al poderla ver pudo disfrutar. Pastor, deme más Biblia. Elías y Eliseo. ¿Qué quieres que haga contigo? Quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Si lo puedes ver. No, creer no. Si lo puedes ver, te será hecho. Léalo, hermano, en su casa lo lee. San Reyes, le dejo esa tarea, ese episodio. Dice la Biblia que Dios iba a suceder a Elías, lo iba a arrebatar en un carro de fuego. Y cuando él vio el carro de fuego, por eso dijo: Padre mío, gente de Israel y su gente de a caballo, lo pudo ver. Y si lo pudo ver, lo puede disfrutar. Él dijo: si lo puedes ver, te será hecho.
O sea que cuando usted y yo podemos ver, va a ser hecho. Por eso usted y yo tenemos que ser vigilantes para poder, hermano, entrar en la dimensión de juez, donde usted lo ve en el mundo espiritual. Cuando le aparezca ese episodio, yo ya vi esto, yo declaro en el nombre de Jesús que ni un pelo tocará el diablo en mi casa. Pero hay gente que no le importa eso, va orando por orar. La oración es una liturgia, hermano, es un orden. Amén. No es como cualquier cosa. La oración que usted hace aquí, la monóloga, bueno, gloria a Dios, dirige al pueblo hacia algo, ¿cierto que sí? Usted ora aquí y todos se conectan a la oración y nos unimos, pero la oración que usted hace en su casa es totalmente diferente. Es totalmente diferente, ya no es una oración monóloga, sino que ya es una oración de intimidad, es algo diferente. Amén. Y si la gente no entiende eso, por eso es que no ha encontrado respuesta, porque no sabe, no se ha aprendido a orar. No se preocupe que yo tampoco sé. Estamos aprendiendo. Entonces el juez, hermano, es el que va a dictar sentencia y ya va a saber a qué le va a aplicar el martillo. Y cuando Dios se levanta como juez, después de lo que usted ve, entonces usted ya tiene permiso, usted tiene autorización, está autorizado por el cielo. Eso lo hablamos el martes, amén. Ya tiene permiso, está autorizado para hacer dos cosas, para quebrar y para establecer. Amén. Y ahí en ese nivel de oración dice que usted ya puede decir: yo quebranto toda maldición y establezco el reino. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ahora, la oración, hermano, ¿cómo opera un intercesor? El intercesor tiene que tener persistencia. Amén. Y aquí entramos, hermano, en el tema de hoy. El intercesor tiene que tener persistencia. Pastor, ¿cómo puede orar una persona 5 horas? ¿Cómo puede orar 3 horas? Uno dice: Dios mío, ya se me acaba el repertorio en 5 minutos. A mí me ha pasado, hermano, me pasaba. Al principio, en 1 minuto, hermano, ¿yo qué decía? Impresionante. ¿Cómo hago para orar 3 horas? Pues coja a cada integrante de la familia y empiece a orar, así sea 5 minutos. Si usted tiene 10 integrantes, ¿cuánto tiempo es? Ahí ya oró 50 minutos solamente por su familia. Coger usted: Señor, yo coloco a mi primo, Señor, yo coloco a Sinforoso en el nombre de Jesús, yo coloco a Gertrudis, Señor, mira a mi prima, Padre de la gloria, revélate a ella, Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer, tráela, Señor, Padre, mira lo que está haciendo, colócale asco por el pecado. Empiece a orar por cada persona. 3 minuticos, es media hora. Ya ahí ya lleva media hora. ¿Solo orando con quién? ¿Ah? Orando por la familia. Y usted orando así, Dios te va a empezar a traer revelación y la estrategia para que usted hable con esas personas. Pero como no hay tiempo, no, después de que yo esté bien, qué cuento de orar, yo duermo hasta. Como el amor de muchos se enfrió. Menos mal que aquí todos somos amorosos y oramos por nuestra familia, por nuestra casa. Hermano, vuelvo y digo, la cabeza, el hombre, la mujer que no ora en su casa no está amurallado, porque cuando ora levanta bloques, muros, hermano, se amuralla. El que no ora por su casa ni por su familia, mantiene durmiendo. No, es que Dios entiende que yo trabajo muy duro. No, Dios no entiende eso. Entonces, así usted va a poder orar mucho tiempo, amén. Si no, pastor, es que yo no tengo hijos. Ore por sus hijos. Yo oraba por mis hijos. Y yo hacía algo que no lo voy a hacer ahora, pero yo sé que usted es muy inteligente. Hermano, yo mandaba la mano y yo decía: Señor, yo oro por mis hijos. Yo bendecía a mis hijos desde ahí, hermano, en serio. En serio. Pastor, yo los bendecía. Entonces, cuando el diablo dijo que iba a matar a mi hijo, yo dije: no, diablito, ese hijo me lo dio fue Dios, usted no me lo quita. Ese hijo me lo dio Dios, a mí no me lo quita. Y yo por eso estoy confiado. Mi hijo va a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Porque es que mi hijo es un milagro. Mi hijo no me lo dio el diablo, me lo dio fue Dios. Amén. El suyo también. Entonces, hermano, y fue planeado, fue todo hecho a la medida, como dice por allí. Entonces el intercesor tiene que tener, una de las características del intercesor tiene que tener persistencia. El intercesor no puede depender del resultado de la intercesión, porque vas a interceder y al final de la jornada Dios es el que, hermano, el dueño de los milagros, Él es el que va a hacer los milagros. Usted, lo único que tenemos que hacer nosotros es orar. Su intercesión no puede depender del sí o del no. Debe de orar,
Porque la persona cuando depende del resultado, deja de orar fácilmente, desfallece fácil. Amén. ¿Qué pasó con Elías? Cuando usted lee el episodio de Elías, hermano, ¿por qué tiene que ser insistente? Porque cuando Elías oró para que cerraran los cielos, ¿no? Y él oró fervientemente, ¿y qué pasó? Se abrieron los cielos otra vez. Entonces yo decía que parece ser que la oración ferviente abre los cielos. Esa oración allí, hermano, como con... Yo no estoy diciendo que la oración ferviente tiene que ser con gritos y todo. Si usted está concentrado y usted está orando suave, pero concentrado, ya la cosa cambia. Pero hay gente que no es por concentrado, sino una pereza para orar como que... gracias, Señor. Y, ni abre la boca, hermano. Eso no sube ni... Eso sube al cielo raso. Hasta el cielo raso nomás. No más, hermano. Entonces... ¿qué pasó con Elías? Elías se cerró el cielo, pero cuando él fue a orar para que se abrieran los cielos y viniera la lluvia, él dijo, Señor, así como cuando descendió fuego del cielo, él oró y descendió fuego del cielo de una. Respóndame pues. Descendió fuego del cielo de una, él oró y descendió fuego del cielo, claro, descendió de una. Y él llegó y se paró y oró y descendió el agua de una. Los estudiosos de la Biblia, ¿qué pasó? Le tocó que mandar 7 veces al criado. Vaya 7 veces. Diga conmigo persistencia. Fue la primera vez. No ha pasado nada. Vaya y vuelva otra vez. Ser persistente. Porque cuando usted va a interceder, usted tiene que ser persistente, hermano. Si no, ¿qué hubiera pasado donde Elías no hubiera sido persistente? A la primera oración, ¿qué ha pasado? Pues no había abierto los cielos, pero él mandó 7 veces. 7 veces, hermano. Amén. 7 veces. Porque hay personas que interceden y al no ver la manifestación entran en desaliento, se van frustrando, van perdiendo la fe. Y ese no es nuestro problema, hermano. La asignación tuya y mía es que tenemos que, hermano, orar y entender que en la intercesión hay 3 respuestas. ¿Sí sabían? No. En la oración hay 3 respuestas: sí, no y espera. Hay 3 respuestas: sí, no y espera. Amén. Si es sí, es sí. Si es no. Y el espera es un sí. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? ¿Por qué es un sí? Porque es un sí acondicionado. Dios le dice, te voy a dar la respuesta, pero no es el tiempo, no es el Cairo. Hablamos después del Cairo. El Cairo ni siquiera existe. El Cairo no es, dice que es el tiempo de Dios. Dios no tiene tiempo. Dios vive en el eterno presente. Imagine que ni la eternidad, Dios es más grande que la eternidad porque Él habita la eternidad, imagínense. Entonces en Dios no hay tiempo. Amén. Y aquí se derriban las vacas sagradas. ¿Por qué? Porque ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene a Dios? Si un testigo contra Jehová le pregunta, bueno, ¿y dónde vino Dios? No, lo que pasa es que el Big Bang, una explosión, y el mico, el mono. No, Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Alguien sabe por qué? Porque Dios no está, Él creó el tiempo, Él está por fuera del tiempo. Donde Dios hubiera estado por dentro del tiempo, había tenido un principio y había tenido un fin. Pero Él está por fuera del tiempo, por lo cual no tiene principio ni tiene fin. Porque Él creó el tiempo, está por fuera del tiempo. Él vive en el eterno presente. Amén. Entonces con eso usted ya empieza a decirle a la gente, no, es que Dios no tiene principio. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene principio está creado dentro del tiempo. ¿Cómo así, pastor? Deme Biblia. La Biblia dice, en el principio, diga conmigo, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Los 3 principios de la física: tiempo, espacio y materia. O sea, Dios está por fuera del tiempo, por fuera de la materia y por fuera del espacio. O sea, Dios creó esas 3 cosas que son el principio, hermano, de la física. Por eso Dios no tiene principio, pero no vamos a enfocarnos allí, que eso es otro tema. Entonces, hermano, ¿qué va a pasar allí? El espera es un sí acondicionado. ¿Por qué? Porque Dios dice, te lo voy a dar, pero espera, no es el tiempo. Es acondicionado porque tiene que entrar en un cumplimiento para darte esa respuesta. Porque Dios tiene que darte el cronos
para que usted y yo, hermano, podamos en el tiempo de Él disfrutar lo que Él nos va a entregar, porque prepararnos. Porque hay gente que si recibe eso en el momento le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Hay gente que empieza a recibir dinero, un negocio, no, ya no tiene tiempo para ir a la iglesia, entonces no está preparado, hay inmadurez todavía. Yo conozco mucho ese tipo de personas, hermano. Amén. Porque hay cosas, hermano, que usted y yo vamos a recibir, que le hemos pedido a Dios, pero usted y yo debemos de tener una preparación espiritual para que usted y yo podamos resistir la gloria que vamos a emanar, que vamos a manifestar. Amén. Entonces el intercesor debe amar las almas, hermano, amar las personas. En él tiene que desarrollarse un amor, tener esa compasión como la tuvo Jesucristo. ¿Por qué la gente no ora por nadie, hermano? Ni siquiera por ellos mismos, porque ni siquiera se aman ellos mismos, porque no han conocido el amor. Yo estoy hablando de otras personas, usted conoce el amor. Por eso es que hay gente que es toda déspota, toda, hermano, así hiriente, hermano, porque no pueden dar de lo que no tienen. No pueden dar de lo que no tienen, de lo que no han experimentado. Amén. Entonces, hermano, el intercesor deshace las obras del diablo. Cuando hay un designio de las tinieblas, Dios le muestra y usted las desbarata. Amén. Mire, hermano, una de las cosas que hace el intercesor es que enamora a Dios. Una de las cosas que hace el intercesor es que entra en unos niveles tan altos que ya puede hablar de tú a tú con Dios. ¿Cómo así, pastor? Deme Biblia. Moisés cuando intercedió por el pueblo de Israel, hermano, y Dios no destruyó el pueblo de Israel, no lo destruyó. El intercesor puede, hermano, también puede anular juicios. ¿Cómo así, pastor? Sí. El intercesor puede anular un juicio. Moisés, Dios no iba a destruir a todo el pueblo. A la final terminó perdiéndose todo menos Caleb y Josué, pero por la intercesión de ese pueblo, hermano, de Moisés, terminaron viviendo y pasando todo de poca cosa, sino Dios los había raído de la tierra. O sea que el intercesor puede prolongar, hermano, la vida de la persona que debe morir. El intercesor puede, hermano, prolongar un juicio, revocar juicios. ¿Ya ven lo importante que es el orar? Amén. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? ¿Por qué el intercesor enamora a Dios y entran en niveles muy cercanos con Dios? Porque Dios, hermano, Moisés le dice: Señor, usted trajo a este pueblo a morir aquí a la tierra, ¿qué va a decir la gente? Y Dios dice: no, pero venga, pero es que esto, lo otro, pero es que aquello, que lo otro. Y entra en una comunión íntima, en un acercamiento a Dios, hermano, tan impresionante que ya usted puede hasta aconsejar a Dios. Mire, Moisés aconsejó a Dios, ¿no? Pero a Dios nadie lo aconseja, sino que estoy hablando de la intimidad, del acercamiento que uno tiene con Dios. Imagine que Moisés mandó a arrepentirse a Dios. Señor, arrepiéntete. Imagínese eso tan tremendo. O sea, entra en tanta confianza el intercesor que se acerca a tal punto que queda, hermano, es cara a cara con el Señor, porque estaba intercediendo por el pueblo. Amén. Eso hace la intercesión y la adoración. Ahora, pastor, a Dios nadie lo aconseja. Claro, yo sé que nadie lo aconseja, pero Moisés lo quiso aconsejar. Estoy hablando de el nivel de acercamiento que tiene un intercesor. Es un nivel muy cercano a Dios. Para usted poder tener una charla así y usted decirle: pero Dios, pero usted cómo va a hacer eso, Señor, pero usted cómo va a hacer esto otro. Es porque usted está hablando de un negocio con alguien, y para usted hablar de un negocio con alguien no es con cualquiera, ¿cierto que no? Es porque es con alguien muy íntimo, muy cercano, para confiarle a usted y hablar y debatir negocios, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, el pleito de la iglesia es contra, hermano, espíritus. Amén. Ese es lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Ese es otro punto. Usted y yo, si somos intercesores, hermano, la guerra suya y mía no es contra gente, es contra espíritus de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Daniel tenía una palabra profética de un cumplimiento de 70 años de cautiverio. ¿Qué pasó con Daniel? Si Daniel no se hubiera levantado a orar por su pueblo, a interceder por el pueblo todavía estuviera cautivo.
Porque aunque había un cumplimiento, hermano, ¿qué pasa con el intercesor? El intercesor es el que está trayendo lo profético y el cumplimiento de la palabra a lo que está en el corazón de Dios para que se cumpla en la tierra. Así como Daniel se dispuso a orar y él trajo, hermano, ese cumplimiento de la palabra a la tierra, hermano, así es el intercesor. ¿Dónde están los intercesores que hacen que la palabra de Dios se cumpla en la tierra? Porque eso es lo que hace el intercesor. Eso es lo que hace el intercesor, hermano. Amén. El intercesor es el que cuando ya se cumplen los tiempos, mire, ya iban por 71 años con Daniel, ¿se acuerda? Si Daniel no se para a orar y ayunar y a orarle al Señor, hermano, ¿qué hubiera pasado? No hubiera salido el pueblo de la esclavitud. O sea que el intercesor hace que la bendición, el cumplimiento llegue y la gente pueda disfrutar de ese cumplimiento. Amén. Pero como hoy en día hay poco intercesor, entonces Daniel, hermano, activó la palabra. Si usted y yo no oramos, no deshacemos las obras del diablo, no se deshacen. Entonces la intercesión no está condicionada si alguien está en una situación dura, hermano, o está en una situación de pecado. No, usted solamente tiene que interceder. Eso se llama misericordia, amén. Porque ¿qué es lo que pasa hoy en día y muy frecuente? Cuando a alguien le va mal, ¿sabe qué es lo primero que se dice? Como los escribas y los fariseos, ¿no? ¿Quién sabe qué estar haciendo? Debe estar en pecado. Uy, se me chispoteó esa, hermano. Claro, arrepiéntase de su pecado y verá que le empieza a ir bien. Uy, bendito Dios. Eso es delicado, hermano. Porque allí, aunque tiene algo de razón, ¿quién lo colocó usted por juez? Cuando yo hablé de juez es para decretar juicios, pero no contra las personas, sino contra los espíritus que tienen las personas atadas. Porque, hermano, hay gente que se convirtió en un juez, pero no para las tinieblas, sino para juzgar a la gente. Entonces la gente ya no ora por nadie. Si le va mal, pues porque está portando mal y ya. Uy, eso sería muy implacable, hermano. Se perdió el amor, se perdió la misericordia. Impresionante eso. Entonces, hermano, usted y yo lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Orar por misericordia, amén. No podemos acondicionar el resultado de la intercesión, hermano. A nosotros nos queda solamente orar, amén. Que el resultado lo tiene ¿quién? El Eterno. Ahora, ¿qué son los intercesores en la iglesia? Hermano, un cuerpo. Somos un cuerpo, hermano. Amén. ¿Cómo así? Pablo, hermano, en Efesios, Dios le revela algo muy importante y es de que somos un cuerpo, ¿se acuerdan? Somos un cuerpo. Y yo analizando con lo de la intercesión, hermano, Dios me regalaba un ejemplo y es de que si a la persona le mochan las manos puede vivir, ¿cierto que sí? Si le mochan los pies puede vivir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ayúdeme, respóndame. ¿Cierto que sí? Pero si le quitan el corazón puede vivir. O sea que hay unos órganos del cuerpo, unas partes del cuerpo que son vitales, ¿cierto que sí? Hay órganos, hermano, en el cuerpo. ¿Y qué pasa con los intercesores? Son los órganos, hermano, mire, los órganos más vitales del cuerpo no son visibles. ¿Usted puede ver el corazón? ¿Usted puede ver los pulmones? Los riñones, el hígado. Y son los órganos vitales. Lo mismo pasa con los intercesores. Los intercesores, hermanos, son órganos, partes del cuerpo de Cristo que no son visibles, pero que son vitales. Por eso el grupo de intercesión, hermano, es del grupo más importante, de los importantes, de los órganos más importantes en la iglesia. No son visibles, pero son vitales. Estamos cuadrando el grupo de intercesión. Hemos estado como estamos en construcción, pero ya cuando terminemos, hermano, vamos a retomar la intercesión y fuertemente. Amén. Porque toda esta cuadra, hermano, va a ser para Cristo, para nosotros. Toda esta muela tiene que tener un nombre cercado, Centro Misionero Bethesda. Amén. Y a eso le estoy apuntando yo para empezar. ¿Usted también? Eso es como para empezar. Yo le digo, Señor, danos esa gracia, dame unción de Salomón, Padre, para construir templo, para empezar. Ya después me va lo más grande. ¿Usted lo puede creer? No lo cree todavía. Entonces, hermano, es como las columnas, las zapatas de una casa. No son visibles, pero son las que sostienen la casa. Entonces, así mismo, hermano, es los intercesores. Son columnas, hermano, son cimientos, amén,
que aunque no son visibles, son los que sostienen todo el edificio. El intercesor debe cuidarse porque estás en medio de, hermano, del agraviado y de Dios. Hay gente que, hermano, usted y yo tenemos que cuidarnos. Si oramos por otros, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Cuando hay dos personas peleando a machete y se mete uno en la mitad, ¿qué puede pasar? A más de uno yo he visto que le han metido un machetazo por querer ir a separar. Entonces cuando usted, porque es que el intercesor es el que para en la brecha entre Dios y los hombres a interceder. Entonces tenemos que cuidarnos, usted y yo tenemos que cuidarnos, hermano. Porque el diablo va a venir a contraatacar. El diablo ataca a los que oran, a los que ganan batallas. A esos ataca Dios. A los que Dios los enreda, al que el diablo los enreda con un sueño, con una pereza. No, hermano, el diablo ni los conoce. En serio. Ni los demonios, porque una obra de la carne ahí está, lo tiene la pereza, lo tiene cogido. Pero usted y yo que ganamos las batallas, orando, a esos es que el diablo le sale al encuentro, hermano. Así como le salió a el rey de Sodoma a Abraham. Entonces, hermano, cuando la iglesia ora, mueve el trono de Dios y trae la gloria a la tierra. Amén. El que intercede es el que se para a favor de alguien. Ese es el intercesor. Pero hay que saber interceder. ¿Cómo así, pastor? Y aquí vamos a entrar con lo de las madres, hermano. Hay madres que llegan y empiezan a orar por los hijos y le dicen, Señor, empiezan a orar de la manera equivocada. El hijo tomando licor, el hijo metiendo vicio, el hijo ya con mujeres y con prostitutas. Señor, bendice a mi hijo, guárdalo. Yo cubro a mi hijo, una vez una hermanita, yo cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. Y yo le dije, hermana, ¿y su hijo es cristiano? Me dijo, no, pastor. Y entonces, ¿usted cómo? Usted está incurriendo en un pecado, hermano. ¿Cómo así? Porque usted está profanando. Usted está volviendo común. Eso es profanar, volver común. ¿Cómo se le ocurre? Hermano, la Biblia habla de cuando el pueblo de Israel quebrantó Deuteronomio 28, viene una consecuencia, viene algo, hermano, en contra. Amén. Entonces, ¿cómo es que vamos a orar de esa manera? La oración debe de ser, hermano, Señor, trae ese sinvergüenza como sea, pero tráelo. Amén. Y decirle, Padre, ten misericordia de mis hijos, Señor. Yo sé que están en pecado, Padre. Yo sé que están allá, Señor, haciendo lo que no han quebrantado tus mandamientos, Señor. Yo sé que, Señor del cielo, están haciendo, Padre de la gloria, lo que no es correcto, Padre. Pero yo hoy no apelo a tu justicia, Señor. Yo apelo a tu misericordia, lo que hablamos en mar. Porque si usted apela a la justicia de Dios, no hay nada, están en pecado. Si yo tenemos que apelar es a la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia, haga lo que tenga que hacer, Señor, asústelo, a que ese trago, cada que se tome ese trago le sepa, Señor, a agua amarga. Aunque eso sabe feo, el trago, yo no sé, eso sabe horrible, hermano. Yo no sé por qué dicen que no, eso sabe horrible, hermano. El aguardiente, hermano, eso arde, eso quema. Yo no sé dónde dicen que sabe rico. A mí nunca me gustó el licor. Yo tomaba como para no trasnochar, hermano, pero eso sabe terrible. Y eso marea a la gente y la vuelve, perdóname la palabra, una tonta. Yo le digo a la gente, imagínese, ese licor lo deja pelado, le quita el dinero, lo mete en problemas, puede ir a la cárcel, le hace daño al cuerpo y peca contra Dios. Eso no trae ningún beneficio. Ahora los cigarrillos que dan risa. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Usted y yo declaramos lo que... Cuando usted y yo empezamos, hermano, Dios nos muestra en la intimidad, nos empieza a mostrar las cosas. Usted puede declarar lo que Dios le muestra. Entonces usted empieza a orar por sus hijos, empieza a orar, Señor, mira, Señor del cielo, no conocen de ti, están pecando, Padre, haz lo que tengas que hacer, trae esos hijos para acá, Señor, mira a mi familia, Padre, en el nombre de Jesús. Y usted empieza a orar y empieza a subir de niveles. Ya Dios te empieza a mostrar en la intimidad, hermano, en el secreto. Ya usted empieza a saber. Pastor, deme Biblia. Cuando Balaam, se me pasó este puntico. Balaam, hermano, Barak le dice, maldíceme este pueblo. ¿Y qué dijo Balaam? Yo no puedo maldecir ese pueblo. Porque Dios me ha dicho que yo no lo puedo maldecir. O sea que Dios le hablaba a Balaam. Porque llega un momento en que Dios te habla, hermano, y usted va a escuchar.
Y lo que Balaam, Dios le hablaba a Balaam, Balaam lo iba y lo hacía. Así mismo usted y yo tenemos que convertirnos, de que Dios te hable en la intimidad y usted en el día, hermano, va a declarar lo que Dios le mostró en la intimidad. No es orar por orar, no es por eso es que, hermano, estamos tan atrasados. Necesitamos empezar a avanzar en la oración para que Dios te empiece a mostrar. Y vivir por lo que Él está hablando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo así, pastor? Cuando yo paso tiempo en la intimidad, en la madrugada con el Señor, Él me va a dar una palabra. Y yo esa palabra, por esa palabra es que voy a vivir. Eso es vivir por la palabra de Dios. Declarar, cuando usted ya declara algo que Dios le dijo, usted va a la fija. Amén, usted va a la fija, hermano. Va a la fija. Miren, hermanos, ¿qué pasó con Elías? Respóndeme, Señor, respóndeme. Y sepa este pueblo que por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. O sea que Dios primero le dijo a Elías qué tenía que hacer. Eso no fue que a Elías se le ocurrió, hermano, hacer un jueguito. Allí vamos a hacer 2 altares y el Dios que responda. No, Dios le había hablado a él qué tenía que hacer. Por eso él iba a la fija, por eso él llegó y ofició y dijo, hermano, después, Señor, manda el fuego. Y empezó a hacer una oración de ruego, de humillación. ¿Y qué pasó? Descendió fuego porque Dios le dijo lo que tenía que hacer. A usted Dios también le va a decir qué tiene que hacer. Porque a veces no encontramos respuesta. ¿Pero por qué? Porque nos falta oración, para que Dios te revele qué tienes que hacer. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. ¿Por qué Dios no enseña? Porque la gente dejó de clamar. Dejó de orar, así de sencillito. No es que Dios haya dejado de responder, la gente dejó de clamar. Amén. Entonces, hermano, Dios te va a mostrar en la intimidad. Amén. Elías, hermano, era un hombre sujeto a pasiones y cerró los cielos. Pero ¿qué pasó, hermano? No fue por desocupado. ¿Por qué? ¿Por qué se cerraron los cielos? Porque Israel quebrantó Deuteronomio 28. Se alejó de Dios. Por eso los cielos se cerraron. Los cielos se cerraron. Elías se va al Monte Carmelo y cuando hace lo que tiene que hacer, en primer libro de Reyes 18:36, hermano, dice que por mandato de Dios es que él hizo todo ese poco de cosas. Hoy en día hay muchos cristianos cazafantasmas. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque, hermano, salen a hacer cosas que ni siquiera Dios les ha mandado a hacer. Ni siquiera saben con qué están peleando, no saben. Desconocen. Y eso lo vamos a hablar en la guerra espiritual, hermano. Porque hay gente que, hermano, no sabe con qué está peleando, ni siquiera conoce, hermano. Y eso es delicado porque creen que están bien, estando mal. Eso es más peligroso. El que está mal sabe que está mal. ¿Sí o no? Sabe lo que está haciendo. Pero el que cree que está bien, uy, hermano, está engañado. Está engañado. Está engañado. Y esta mañana hablamos hermano, en el ayuno, de que hay cristianos que piensan que están bien y se vuelven sensoriales. Hay sensores en las iglesias. Dios no quiere que usted y yo seamos sensores, hermano. Dios quiere que usted y yo seamos conocedores y hacedores de la palabra. Amén. Hoy en día la iglesia le enseñaron a sentir, hermano. No es que yo siento, es que yo siento, no. Le enseñaron a sentir más que a conocer más. Menos sensitivos y más hacedores de la palabra. Pastor, ¿por qué? Porque cuando usted empieza Dios te empieza a hablar, usted empieza a conocer y usted ya va a la fija. Amén. Vamos a las fijas. Entonces, hay muchos cristianos que improvisan y no son guiados por el Espíritu Santo. Porque hay mucha altivez en el corazón, hermano, en esta generación. Hay mucha altivez. La oración, hermano, no puede ser con palabras violentas, tiene que ser con humildad, un lenguaje. Acuérdese que su oración tiene que tener un lenguaje. Mire la oración de Daniel: Señor, mira lo que hemos hecho, hemos pecado, Señor. Pero ¿cómo así, pastor? Yo no estoy en pecado. El que dice que no ha pecado, ¿hace a Dios qué? Mentiroso. Entonces eso es un problema, hermano, de la religiosidad, que le hace creer que está. Hermano, mire, nosotros tenemos que estar humillados delante de la presencia de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Lógico, usted no va a creerse un pecador, pero cuando nos vamos a acercar a Dios, hermano, usted y yo no le damos ni a los tobillos a Jesús. Yo sí, pastor. Ojo con eso. Amén. Con respeto, porque es que Dios no es un muñeco.
Dios no es un muñeco. Mire, hermano, hay gente que respetaba más a los muñecos en el mundo que al mismísimo Dios que lo ha conocido. Amén. Saber orar. Entonces usted puede apelar a, mire hermano, cuando usted ya, otra cosa que trae la identidad, usted puede apelar a su integridad también. Señor, yo sé que cometo errores, que no soy perfecto, pero Señor, yo he guardado tu palabra. Amén. Eso sí lo puede hacer también, porque tampoco es que se va a echar usted, no, yo soy un pecador, me va a comer un gusano. No, porque es que están los dos extremos, ¿no? Las dos orillas, un equilibrio. Usted se va a la Biblia, usted ve un Ezequías que Isaías le profetiza y le dice que ya tiene que morir, que arregle su casa. Y él que le dice, Señor, yo he guardado tu palabra, he sido obediente a tu palabra. Apeló a su integridad. ¿Y qué hizo Dios? Le dio 15 años más. Se puede apelar, pero tiene que estar en una integridad impresionante, hermano. ¿Se puede apelar a la integridad de Dios? Claro que sí. ¿Sí o no? Pero con respeto. Un intercesor, hermano, debe ser íntegro. Íntegro. Tiene que estar muy íntegro, muy íntegro. Amén. Hay cosas, cuando usted ora ya para terminar, hay cosas que Dios no va a responder. Créame, hermano, Dios no va a responder. Hay cosas que Dios no va a responder. Hay gente que le ora o que Dios ya le respondió y la gente sigue con lo mismo. Por eso hay silencio de parte de Dios, como Dios, como Jesús con Dios, con el Padre. El Padre con Jesús mejor. Cuando usted ve en Marcos capítulo 13, creo que es 13, dice que Jesús oró 3 veces por lo mismo y el Padre no le respondió. Esa fue la única vez que el Padre no le respondió. ¿Por qué? Porque ya habían quedado en algo, ¿cierto que sí? Cuando Dios le responde algo a usted, la gente sigue orando y ayunando por lo mismo, está perdiendo el tiempo. Ya Dios te respondió, no te va a responder más. Él no va a negociar su autoridad, Él no va a negociar su respuesta. Si ya Dios respondió, ya es punto final. Si no ha respondido, usted puede, como Moisés, Señor, esto, hacerlo cambiar de parecer. Pero hermano, mire, cuando ya Dios le respondió en algo contundente, no perdamos el tiempo ahí. Estar con esa persona, ya Dios te dijo que no. Dios no va a cambiar de parecer. Estar con este hombre, con esta mujer. Señor, esto, lo otro. Hay cosas que Dios es contundente. Hay otras que puede cambiar, pero eso a medida que usted va conociendo a Dios en la oración, eso va pasando. Amén. Eso va sucediendo. Entonces eso es lo que usted y yo necesitamos empezar a conocer, hermano. A conocer esa unción de lo espiritual, de vigilar, de empezar a entender qué es la oración, la intercesión. Amén. El martes seguimos con el tema, si Dios lo permite. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Hermano, estamos aprendiendo. Yo también, porque a veces a uno se le olvidan conceptos, cosas, y eso hay que refrescarlo. Esto no se puede olvidar nunca. Eso tiene que quedar escrito como mancha de acero. Amén. Decirle, Señor, yo quiero esos niveles, Señor. Yo no me quiero quedar estancado, solamente siendo allí una atalaya. Yo quiero subir a juez. Yo quiero, Señor, tener esas vestiduras diferentes. Un intercesor tiene vestiduras diferentes, tiene una identidad diferente. Hermano, la oración es diferente. Cuando un intercesor viene a orar, hermano, se nota la diferencia. Se nota. Pastor, porque grita más, porque habla más duro. No. Se nota cuando es un intercesor. Y recuerde que los intercesores, Dios mismo es el que les paga. Había una iglesia, hermano, que me parecía muy peculiar. Hermano, en esa iglesia le pagaban a los intercesores. Tenían, hermano, un grupo de intercesión y le tenían un sueldo. Me parecía buenísimo, porque ellos venían a orar 8 horas de trabajo, venían a orar. Y ese ministerio, hermano, venían a trabajar, a orar, y por cada petición contestada le daban una bonificación. Ah, pastor, se convirtió eso en un negocio. Eso lo hacían en esa iglesia, hermano, de verdad, de verdad. Y ese ministerio fue muy fuerte, hermano, pero fuerte. Tremendo. Claro, la clave está en la oración. La clave está en la intercesión. Ah, pastor, o sea que lo hacen por interés. No, hermano, pero es que para poder orar una persona 8 horas en un lugar, hermano, tiene que tener un sustento, algo como sostenerse. ¿Cierto que sí? Y entonces, por eso uno debería colocar allá afuera, se necesitan intercesores, les paga el mínimo. Es broma. Pero, hermano, les cuento, ¿no? Ay, el pastor ya volvió esto un negocio, hermano. Estoy contando lo que pasó en esa iglesia, ¿no?
que ese pastor, hermano, les pagaba. Y créame, hermano, que ese ministerio fue una cosa de locos. De verdad. Una cosa impresionante. Amén.